Málaga. Bueno, pues como les venía anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Radio, en esta segunda parte de la programación local y matinal. Y bueno, como les venía diciendo, también tenemos en nuestro estudio a nuestra invitada de hoy, a Elisa Pérez de Siles, portavoz provincial del Partido Popular, también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga, así que con ella vamos a hablar de algunos asuntos que preocupan y mucho. Se la vamos a saludar ya. Muy buenas tardes, Elisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí vamos sin parar, ¿verdad? Sin parar, vengo corriendo, me iré corriendo, como siempre. Pero como bueno, siempre. Muchas cosas, los lunes son siempre de mucha Son muy intensidad intensos, y hoy especialmente intenso además. Sí, totalmente. Y para intensa la semana pasada, con ese apagón que nos dejó como nos dejó. Y bueno, si te parece, vamos a comentar eso, aunque sea brevemente, en primer lugar, porque desde el Partido Popular se pedía al delegado de Sánchez en Málaga que informara, bueno, pues el impacto económico que ha podido tener ese apagón en la provincia, para evidentemente exigir luego, entiendo, algún tipo de compensación, ya que además ese apagón en todo caso se produce bajo la responsabilidad del Gobierno de España. Ya no le puede echar la culpa al señor Sánchez a Amazon o a quien le dé la gana, porque aquí no hay cogobernanza. Red Eléctrica es una compañía, por más que él diga privada. Empresa pública, porque sí, además sí. más del entre el 20 y el Sí. 25% del SEPI, o sea que es incuestionable y de hecho por eso ellos son los que nombran a la presidenta, o sea que es incuestionable, ¿no? Además que tienen 5 siga... consejeros socialistas con carné, así que... Sí. Y luego aparte, bueno, pues además es que el siguiente máximo accionista, también hay que decirlo, es Amancio Ortega, Inditex, con un no 5%. Sí, 4%, 4 y algo pico, con sí, 4%. exactamente. O sea que Entonces... es incuestionable que estamos hablando de una empresa pública, por mucho que ahora quieran sacudirse una vez más la responsabilidad. Pues ¿no? como siempre hacen, ¿no? Sí, A efectivamente, eso nos desgraciadamente. Lo cierto es que hoy decía una mañana especialmente intensa. Todos los lunes, desgraciadamente, nos levantamos con la intuición de que algo peor que el día de antes va a suceder, porque eso es a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrado ya este gobierno, ¿no? El escándalo de hoy tapa el escándalo de ayer y el escándalo de mañana tapará el de hoy. Hoy tenemos el escándalo precisamente de lo que no debería de ocurrir en un Estado democrático, una sociedad democrática de las principales ciudades europeas y países europeos, como lo que nos hemos despertado hoy con el fallo de trenes que ha dejado tirado a más de 10.000 personas, pero efectivamente la semana pasada vivimos algo que fue muy grave y de lo que nosotros, pues lógicamente estamos pidiendo algo que no deberíamos de estar pidiendo. Como digo, estamos en un Estado democrático y lo mínimo que se exige a un responsable público, máximo responsable del gobierno, máximo representante del gobierno en nuestra provincia, que es el señor Sala, el subdelegado del gobierno, es que preste información, entre otras cosas, porque aquí precisamente en Andalucía se asumió el riesgo, se llevó a la determinación de la emergencia nivel 3 y ya deberían de haber ofrecido información hace ya una semana de ese apagón y también de ese apagón informativo del que seguimos sin saber nada. Hace pues muy poquitos días, de nuevo salía el señor Sánchez a cuestionar lo que decían los propios directivos responsables últimos de Red Eléctrica. Ahora vuelve a decir que, bueno, que quieren quitar la incógnita de que fuera un ciberataque. En definitiva, como digo, los propios directivos que salieron en las primeras horas con la información que le ofrecía el CNI, que le ofrecían los distintos órganos que se encargan de comprobar la ciberseguridad en nuestro país, bueno, pues lo que en escasas horas descartaban, ahora parece que una semana más tarde parece que lo vuelven a plantear como hipótesis. La realidad es que estamos dando una imagen exterior al resto de Europa cuanto mínimo o cuanto menos absolutamente lamentable. Ya sabemos que, pues lógicamente, Portugal, por ejemplo, quiere suspender, dice preventivamente o provisionalmente las relaciones comerciales en materia de energía europea, y volvemos a evidenciar algo que nosotros llevamos pues mucho tiempo denunciando, que es cómo este gobierno nos está gobernando a base de ideología y no a base de gestión. No hay gestión en materia energética, como estamos viendo,
Y como llevamos evidenciando, y ahora lo sabemos, porque la propia red eléctrica ya estaba alertando en el año 20 de que este sistema estaba dando visos de colapso, 5 años más tarde hemos visto y hemos evidenciado que no se hizo absolutamente nada, no se hizo absolutamente nada. Y como digo, bueno, pues la imagen es lamentable porque no solamente no se ofrece información a todos los millones de personas que sufrimos ese apagón, no se ofrece información a las miles de industrias, miles de empresas. No. Perdona, que estaba intentando colar a que decías que el gobierno no daba ningún tipo de explicación. De hecho, bueno, el señor Sánchez en su día, de una forma yo creo que arriesgada, ¿no? Porque un gobernante en todo caso tiene que ser... bueno, pues pienso yo que tienes que ser prudente porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Decía Pedro Sánchez que bueno, que se descartaban este tipo de apagones y bueno, que el alarmismo venía de la bancada popular y la de Vox, pero bueno, calificándola como siempre, la derecha y la ultraderecha, que siempre es su mantra, ¿no? Si quieres lo escuchamos y lo comentamos porque la verdad que es bastante impresentable en todo caso. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Bueno, y luego estaban sus palmeros dándole la razón, pero al final hubo apagón. Hubo apagón que incluso hace muy pocos días, el día 9 de abril, de nuevo en las redes sociales, a través de la red social X, la propia red eléctrica volvía a decir que ante las noticias que ya estaban adelantando algunos medios de comunicación, insisto, que alertaban de este colapso porque eran muchos técnicos independientes los que habían emitido informes desde el año 20, bueno, pues decían, ante la información que están ofreciendo a esos medios de comunicación de la derecha, porque siempre es la derecha, la ultraderecha, los medios de comunicación afines, volvemos a insistir que en España no se corre el riesgo de apagón. Eso estamos hablando del día 9 de abril, es decir, escasos 20 y tantos días del apagón, escasos 20 días del apagón que se produjo la semana pasada. Por cierto, que ha provocado una serie de muertes a lo largo del territorio nacional. Que eso es todavía hay que confirmar las cifras, pero los titulares iban diciendo entre 5 y 10 más o menos. Sí, bueno, eso es lógicamente lo que es irreparable y lógicamente eso es lo que, bueno, pues desgraciadamente no se puede volver a recuperar, pero hay también daños que son muy, muy, muy graves para muchas industrias, para muchas empresas, para comercios, para muchísimos establecimientos, cada uno en nuestra provincia, lógicamente, ¿no? El señor Salas decía, nos despachaba a todos los vecinos de la provincia diciendo, en la provincia de Málaga no ha habido nada especial. No se ha producido ningún daño especial. Claro, como no ofrecen información a nivel nacional, la señora Montero a nivel regional, que también hizo unas declaraciones, tampoco ofreció absolutamente ningún tipo de información con esa falta de transparencia, pero eso sí, con esa energía y esa teatralización que, bueno, pues que de alguna forma caracterizan a toda la intervención de la señora Montero. El señor Salas de nuevo se hacía eco de esa no información. En Málaga no se han producido daños bueno, reseñables, pero lo cierto es que nos gustaría saber, y ya debería de estar el señor Salas ofreciendo información, de esa aproximación económica que ya están sufriendo muchas de nuestras empresas, muchos de nuestros comercios y establecimientos a nivel provincial. Porque hay una primera aproximación de esos daños económicos que hizo la COE la semana pasada, que hablaba de más de 1.600 millones de euros. ¿Qué va a pasar con esos daños económicos? ¿Quién se va a responsabilizar? Parece ser que trasladando el dato aquí a Málaga sería si no recuerdo mal, el impacto sería de unos 40 millones, así a ojo. Claro. 40 y tantos millones. Sí. Bueno, ayer mismo el presidente de la CEA, el presidente que además es el presidente también de la CEM, decía ayer, todas las horas que siguen sin dar esta información y que siguen sin ofrecer y trasladar luz y ofrecer luz y taquígrafo a qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, seguimos restando credibilidad a nuestro país. Yo el otro día, que precisamente llevábamos una moción, una iniciativa al último pleno, que fue el miércoles pasado, por ocasión del puente, que bueno, pues el jueves, lógicamente, que era cuando correspondía, era fiesta, yo le decía al portavoz socialista, le preguntaba por qué ha ocurrido, nos gustaría saberlo. ¿Se podría haber evitado? Nos gustaría saberlo, pero sobre todo, ¿se puede volver a producir esto? Porque estamos hablando de daño irreparable
Y estamos hablando de una situación que al parecer se puede volver a producir por una falta de gestión en materia energética. Insisto otra vez lo mismo. Sí, las infraestructuras en España no están preparadas para a lo mejor asumir que llegue un torrente de energía renovable, ¿no? Porque además es más difícil de controlar la producción, evidentemente, del sol o del aire, porque depende un poco del clima. Y porque la sustitución rápida, por eso que hablábamos de la ideología, ¿no? de las energías tradicionales que está que está poniendo en marcha el gobierno hace algunos años, parece que no se está haciendo con la debida gestión. Es decir, quizás se está haciendo una sustitución que no es tan progresiva como se debería de haber hecho. Y preparando la red para correcto, eso. ¿Qué va a pasar con esa empresa que está gestionando una socialista de cuna, porque fue precisamente compañera en el Ayuntamiento de Madrid, compañera del señor Sánchez, que fue ministra de Vivienda, la ministra, recordemos, de la ministra de los 15 metros cuadrados de las soluciones Beatriz habitacionales. Exacto, sabe lo mismo de pesca que yo de electricidad. Vamos. Y que de vivienda también. Esta señora la que nos ofrecía a todos los españoles como solución al problema de vivienda, que ya veníamos padeciendo en el año 2008, nos ofrecía mini piso de 15 metros cuadrados. Una señora que, por cierto, debe de vivir en uno mucho más grande, porque le estamos pagando el bolsillo de todos los españoles la friolera de 545.000 euros, es decir, más de 40.000 euros al mes. Es que yo creo que no llega. Yo creo que no llega. Que no tiene formación energética. Ninguna. Que no tiene formación energética. Por tanto, yo creo que los españoles merecemos, lógicamente, las explicaciones, merecemos una información veraz, merecemos una información leal y, sobre todo, las empresas merecen que el gobierno, desgraciadamente lo volverá a hacer porque estamos ya acostumbrados a esto, pero merecen que no se sacuda la responsabilidad y que respondan ante esos daños de cuantías económicas importantísimas que van a dejar a muchos comercios y establecimientos en una situación muy complicada para una supervivencia. Total, y además hablabas de este subdelegado del gobierno de Javier Salas, que si sale a hablar, siempre sale a hablar para echarle la culpa a otro, no sale a hablar para dar explicaciones. Es lo habitual. Sube el pan cada vez que habla. De hecho, había un titular tuyo que nos ha resultado especialmente llamativo, ya tiene que ver con otro asunto, con otro tema. Respecto a este tema, respecto al tema de la transparencia en torno al apagón, ninguno, porque es verdad que yo no he leído ninguna declaración de él. No ha ofrecido información. No ha ofrecido nada, que aquí no ha pasado nada y punto. Y eso que él era el máximo responsable del nivel 3. Otro gallo nos hubiera cantado si todos los municipios no hubieran hecho lo que hizo el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, cuando el apagón fue alrededor de las 12:30 de la mañana, de la tarde, sí. El Ayuntamiento de Málaga a las 1:10, es decir, escasos 30 minutos, convocamos el plan de emergencia municipal para conseguir duplicar, triplicar los medios humanos, materiales, para poner a disposición, lógicamente, la ciudadanía, ordenar el tráfico, ordenar el caos que se estaba ya empezando a evidenciar en escasos minutos. Y otro gallo hubiera cantado al gobierno si todos los municipios no hubiéramos hecho nuestro deber y no hubiéramos puesto todos los medios, todas las herramientas y todos los mecanismos a disposición del caos en el que nos ha sumido de nuevo el gobierno de España. Y volviendo con nuestro amigo, el subdelegado de gobierno, Javier Salas, bueno, pues hace unos días lo urgías a actuar contra la creciente delincuencia que hay en nuestra provincia, que es cierta, además, aparte de los datos del Ministerio del Interior, bueno, pues también yo lo percibo con numerosos titulares de tiroteos, asesinatos, robos también. Y bueno, decías que las soluciones del subdelegado de gobierno eran dignas de Torrente, un personaje de moda últimamente, porque también tenemos a otro Torrente por ahí pululando a nivel nacional, al señor Ábalos, a José Luis Torrente. Correcto. Ábalos, que también colocaba a sus sobrinas o sus amigas, o como las quieran llamar, ¿no? Sus parejas a veces dicen, por hacer el eufemismo, ¿no? Bueno, pues ¿qué soluciones plantea el subdelegado de gobierno en torno a la criminalidad? Dice que yo creo que lo que he leído es que no pasa nada, que hay unos datos normales, que aquí no pasa nada. Y yo, la verdad que por aquí tengo ciertos titulares, bueno, un tiroteo en Humilladero la semana pasada, me parece que era, un hombre de 35 años y una mujer son trasladados al hospital debido a este tiroteo. Luego tengo también por aquí otro en Los Prados, por el que matan y decapitan, un hombre decapita a su madre, con un hacha, por cierto. Y luego, por supuesto, también otro titular que tengo son
que llevamos 5 tiroteos en solo un mes, un cadáver maniatado y un joven ejecutado a plena luz del día. Son cosas que yo sinceramente no recordaba que se produjeran con tan poca distancia unas entre otras. Y hoy creo que había otro cadáver que ha aparecido por ahí. Y yo sinceramente no lo veo muy normal. Bueno, es que es tan anormal como que los propios datos del Ministerio del Interior aluden a un crecimiento del 3,5% en estos últimos meses en cuanto al índice de criminalidad en la provincia de Málaga. Por tanto, ya de partida sus propios datos dicen lo contrario a lo que dice el propio delegado del Gobierno. Es obvio, es que abrimos el periódico cada día con noticias que antes parecían que eran solo exclusivamente de películas relativas a la Costa del Sol, cuestiones relacionadas con el narcotráfico, que por otra parte también es evidente que estamos sufriendo un crecimiento exponencial en cuestiones relativas con el seguimiento del narcotráfico en algunos municipios de la provincia, sobre todo, insisto, en la Costa del Sol. Pero es que, como digo, en la propia Málaga capital, en este último mes, pues como tú bien has relatado, 5 casos de homicidio, robos con violencia. También se me viene a la mente robos en Puerto de la Torre, también a punta de pistola, un par de ellos hace no mucho. Ayer mismo aparecía, en el día de ayer, un cuerpo que todavía está por determinar qué es lo que ha ocurrido en las propias playas de la Araña. Es decir, estamos viviendo un crecimiento exponencial de la violencia, de la delincuencia, que tiene un origen muy concreto y que nosotros también llevamos muchísimo tiempo alertando, y es la falta de medios humanos. Hablamos de miembros, lógicamente, de agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, sobre todo de medios materiales también para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios sindicatos. Ya han venido varias veces incluso a acompañarnos al Pleno cuando solicitábamos un refuerzo en cuanto a material humano y en cuanto a herramientas materiales para que puedan realizar labores de prevención, que es fundamental, y labores de investigación. Bueno, pues de nuevo el delegado dice que aquí no pasa nada, que lo que estamos viviendo es absolutamente normal. De ahí a que yo le dijera que, al parecer, me dicen algunos compañeros del Partido Socialista en el ayuntamiento, me dicen que está muy molesto conmigo. Yo le decía, bueno, que las soluciones que nos ofrecen son dignas de la película de Torrente, ¿no? Hablábamos del brazo tonto de la ley, ¿no? Sí, sí. Negarlo todo, aquí no pasa aludir nada. a que no ha pasado nada. Vamos a ver, estamos hablando de algo muy serio, sobre todo la sensación de inseguridad que sí está cundiendo entre muchos vecinos de Málaga, de la provincia de Málaga, que es importante que sientan que no se extienda esa sensación de inseguridad, ¿no? Labores de prevención y labores de investigación, eso es fundamental. Y el efecto llamada también para los criminales, porque dicen, bueno, obvio, aquí campan a sus anchas y no pasa nada. Porque además vemos como en otros municipios, en otras provincias, en otras comunidades autónomas, sí el gobierno está atendiendo a ese refuerzo que le están trasladando esas comunidades autónomas. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A cómo se gobierna de una forma territorial, de una forma desigual, de una forma desleal a favor de aquellos territorios que te sostienen en el sillón de la Moncloa. Y volvemos a ver, que esto no tiene nada que ver con que el Partido Popular nos dice muchas veces que están obsesionados con Cataluña, ¿no? Es que vemos los presupuestos, bueno, la ausencia de presupuesto en este caso, porque llevamos sin presupuesto del año 23, pero cómo se están gestionando esos presupuestos prorrogados a favor de esas comunidades autónomas en detrimento de otras comunidades autónomas como la andaluza y en detrimento de otras provincias como la de Málaga, ¿no? Sí, que para el Estado recauda 5.500 millones, pero parece que eso no es suficiente para... Recaudación récord del bolsillo de los malagueños, como tú bien dices, 5.500 millones para lo poco que estamos recibiendo, porque luego echan mano del listado de inversiones de hace 7 años y es 0 o menos. Pero fíjate si son rácanos, Elisa, que es que el propio día del apagón, que podrían haber abierto el peaje de la AP7, que la gente no le funcionaban los móviles para pagar, no le funcionaban las tarjetas, no funcionaba el sistema. Pues no, ¿para qué lo va a abrir, no? Es que aquí, sin embargo, días más tarde, porque como digo, el pleno tuvo lugar el miércoles, en el Ayuntamiento de la ciudad, obviamente por empatía, por sensibilidad, que vemos que no tiene el gobierno central con los vecinos de la provincia de Málaga, pero por sensibilidad era obvio que a todos los malagueños que necesitaban más que nunca utilizar el transporte público de la MT, obviamente ningún malagueño se quedó sin ese servicio por el hecho que no llevaba
dinero efectivo y, lógicamente, pues hoy cada vez menos tenemos dinero en efectivo, ¿no? Todos nos hemos acostumbrado a utilizar desde la pandemia el dinero el dinero... Es cómodo, es lo más cómodo y lo más higiénico, además, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que aquí a los vecinos, sobre todo de la serranía de Ronda, pues aquel que no tenía para pagar el dinero, pues tampoco pudo utilizar la autopista, a pesar de ser la autopista más rentable de nuestro país. Es la más rentable de nuestro país. La más cara por kilómetro también, sí. La más cara, ya lo vimos, esto ya lo hemos vivido antes, ¿no? Cuando tuvimos el problema de la Dana, sufrimos los daños. Abrieron la barrera unas horas. Correcto, una hora. Y sin embargo sí se anunció a bombo y platillo esas bonificaciones como si es que se fueran a bonificar. Mientras duraran las obras para solucionar los desprendimientos. Pues las obras afortunadamente van a durar menos de lo que inicialmente estaba previsto, porque el gobierno autonómico ha elevado ya el presupuesto a más de 4,3 millones de euros. Es decir, que va a durar menos porque se están poniendo todos los recursos económicos y todos los esfuerzos técnicos a favor de estas obras, pero desgraciadamente durante todo este tiempo, y por mucho que los vecinos de la provincia, sectores económicos, agentes sociales, Partido Popular sin duda, pero como digo, te aludo a una serie de agentes que son igualmente implicados en esta problemática, bueno, pues vemos como el gobierno hace oídos sordos, a pesar, insisto, de que es una de las autopistas más rentables y que, bueno, pues nosotros hicimos el estudio económico, ya está casi amortizada una obra que costó escasa inversión al gobierno, que fue además un préstamo de 100 millones, pero que se le ha devuelto por parte de la empresa concesionaria. Por tanto, si ante esta situación de emergencia, de extrema necesidad, el gobierno no tiene la empatía, que sin embargo sí tiene, con Galicia, las autopistas gallegas, por ejemplo, tiene 85 millones. Aquí uno. Yo me refería, Elisa, fíjate, a la 45 y a la AP46. Bueno, pues cuando hubo un desprendimiento dijeron que iban a levantar el peaje, lo hicieron durante unas horas, decía mientras duraran las obras. Sí, que pero al final, hablaba antes de la AP7, son todas era una semana de obras, en teoría tardaron 3 o 4, y al final se produjeron retenciones porque evidentemente con esos desprendimientos pues había que hacer horas de reparaciones mientras circulaba el tráfico, con lo cual eso al final no ayudaba. Pues fíjate tú cómo son, que dijeron que lo iban a dejar mientras duraran las obras y al final nada. En fin, no sé si era para apuntarse un tanto para que parecieran buenos. Pero a eso me refería. Quedas peor, creo yo, ¿no? Claro, a eso me refería con las soluciones de nivel torrente, ¿no? A eso me refería. Bueno, pues si te parece, Elisa, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tenerte Igualmente, aquí. Un placer. Nos gusta mucho el personaje de Torrente y otro día hablaremos de él, por supuesto. A mí no tanto, fíjate. A nosotros nos resulta divertido, ¿no? Simple comentarlo. Bueno, con él nos hemos reído muchas veces, con Santiago Segura, así que, bueno, otro día seguiremos departiendo más sobre estos asuntos, sobre movilidad también, otro tema muy importante en esta provincia. Agradecerte mucho que hayas venido hasta aquí, hasta el estudio, para entrevistarte con nosotros y nada, despedirte. Elisa Pérez de Siles, portavoz provincial del Partido Popular, también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga. Muchas gracias, buen día. Buen día, hasta ahora. Y nosotros le vamos a decir a nuestros oyentes que esperen un momentito, que el alcalde Jesús Lupi Áñez de Vélez Málaga va a entrar ahora mismo en el estudio, así que aguarden un momentito que conectamos ya con él. Vamos a esperar que se siente. Vamos allá. Bueno, pues como les venía diciendo, ya tenemos al alcalde Jesús Lupi Áñez aquí en nuestro estudio. Estamos esperando a que se pueda sentar y con él vamos a charlar de diversos asuntos de actualidad, de la actualidad beleña, de esa capital de la Sarquía.
Nos vemos, hasta luego, Elisa, que la tenemos todavía por el estudio, y vamos a hablar con Jesús Lupiáñez, primera vez que lo tenemos en nuestro estudio. Muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues nada, bien, muy a gusto de estar aquí con vosotros y también en este caso de despedir a mi amiga y compañera Elisa, ¿no? Que sí, con ella hemos estado muy agradable. Eso sin duda, hemos estado hablando con ella del personaje Torrente, que parece que últimamente está muy de moda con personajes como Ábalos, ¿no? O como el subdelegado de gobierno de la provincia de Málaga, que son magníficos, proponiendo soluciones inexistentes, básicamente, ¿no? Bueno, y con ellos siempre hacemos algún chascarrillo, porque también a la audiencia hay que tenerla un poco contenta, ¿no? Hay que tener como yo digo, un puntito de humor en estas cosas. Pues si le parece, alcalde, vamos a empezar a hablar en materia de vivienda, y que nos cuente usted un poco sobre, bueno, pues esas 5.000 nuevas viviendas libres que están impulsando desde el Ayuntamiento de Vélez Málaga. No por nada, sino porque es que hace falta hacer vivienda, porque además creo que Vélez Málaga es uno de esos municipios donde más se ha encarecido la vivienda aquí en esta provincia, y efectivamente si no hay oferta, la demanda es muy alta y el precio sube. Así que... Sí, la verdad es que en este caso tengo que hablar en primer lugar de la apuesta que en el gobierno que tenemos ahora mismo, ¿no? De un concejal de urbanismo que viene del sector, viene de casa en este sentido, porque él ha promovido en sus empresas donde ha estado trabajando, pues tiene una larga experiencia en el sector. Si a ello además le unimos la experiencia funcionarial, en este caso de alguien que en su momento fue gerente de urbanismo en el Ayuntamiento de Vélez, y que luego ha estado 20 años más pues trabajando aquí en la gerencia de urbanismo de Málaga, y que tiene en parte gran parte de esa responsabilidad en el crecimiento no solo de vivienda, del parque de vivienda, sino también en el centro histórico de Málaga, en el que tiene esas responsabilidades. Pues bueno, cuando ya empiezan todas estas cosas a conjugarse y con mucho más interés, un plan de choque en la delegación, porque teníamos 2.000 expedientes pendientes, en este caso cuando llegamos al gobierno. Bueno, pues afortunadamente con ese equipo, que evidentemente hay muchas buenas personas, grandes profesionales, a los cuales, bueno, pues en este caso hay que mojarse y hacer instrucciones correspondientes. Se han hecho 7 instrucciones en el tiempo que llevamos de gobierno, con lo cual esa línea clara y definida de qué queríamos hacer, bueno, pues lo único que tenemos, teniendo en cuenta todas las maravillas de lo que es vivir en el municipio de Vélez Málaga, un municipio de 22 kilómetros de costa, con un centro histórico maravilloso, con una agricultura pujante y una pesca también, pues evidentemente todo el mundo se quiere venir a vivir con nosotros. Y lo único que hacía falta era poner en marcha todos esos resortes, y ciertamente. La cuestión, alcalde, como yo siempre pregunto a todos mis invitados relativo en materia de vivienda, es cuánto van a tardar, claro, porque una cosa es que uno las tenga, digamos, las vaya a impulsar, esté programado, pero otra cosa es cuándo llegarán, porque esto al final, el trámite de licencias no es precisamente rápido en este país, así que más o menos, ¿usted cuándo estima que podría...? Bueno, pues que ya están en marcha. De hecho en la zona de Benajarafe, por decir algo, pues hay previstas 700 viviendas y están renovando, están haciendo de nuevo la urbanización que ya se quedó pendiente, se quedó anclada hace muchos años, precisamente también por la falta de impulso, no solo del ayuntamiento, sino también un poco del mercado. En la zona de entrada a Torre del Mar, el Subte 12, el otro día, precisamente en unas jornadas en las que estuvimos del diario La Opinión de Málaga, pues precisamente el director provincial de Unicaja hablaba de que estaban ellos además un poco auspiciando eso, porque luego evidentemente también tiene que haber entidades bancarias que a su vez trabajen en el ámbito, y hablaba que tenían medio pivotando de esas 5.000, 3.000, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un número importante en la entrada, en la zona de entrada a Torre del Mar, como una de las zonas fundamentales, ¿no? Luego también Sociedad Azucarera Larios también en este caso también está trabajando, pero todo eso va unido al compromiso electoral que teníamos, y que en este caso es de la construcción de 300 viviendas de protección oficial, en las que afortunadamente, pues precisamente pasa mañana, se reúne la mesa
para adjudicar las parcelas que empresas solicitantes que han cubierto todas las expectativas, han presentado sus ofertas y por lo cual también en este caso no solo van a ser viviendas de libre, que a su vez generarán a su vez otras nuevas de protección oficial, sino esas otras 300 en las que estamos trabajando en Vélez Málaga, en Almayate y en Torre del Mar. Bueno, en todo caso, como siempre digo, sí, puede ser que ya se estén haciendo, pero ¿para cuándo podrá la gente coger la llave? Que eso es lo más importante. No. Bueno, pues la verdad es que la idea es que comience, si termina la adjudicación en cuanto a las viviendas de protección oficial, que esas sí son más tangibles en el tiempo porque ya los procedimientos están abiertos, ¿no? Pues como digo, si no hay ningún problema de documentación este próximo día 8 de mayo, pues directamente será la adjudicación definitiva si no hay reclamaciones, etcétera, etcétera, y en el plazo de 6 meses perfectamente pueden empezar a solicitar, porque algunas de estas parcelas precisamente tenían unos proyectos de obra realizados con anterioridad, ¿no?, a través de la empresa municipal de la vivienda. Por tanto, pues puede ser que esas llaves famosas puedan ser repartidas o tenidas en cuenta antes de que terminemos este mandato, que en este caso pues estamos a punto de llegar al Ecuador. Mucha falta le haría a Vélez Málaga, además, precisamente ha tenido falta de vivienda. Sí, porque es verdad que hay mucha demanda. Afortunadamente, es verdad que en este concepto de provincia tan grande como es Málaga, el municipio de Vélez Málaga, estoy convencido, tenía una apuesta. Quizá a lo mejor lo de pelear por tener más habitantes no tiene por qué ser, en este caso, una afrenta, pero no es menos cierto que es un símbolo o un síntoma de crecimiento global. 86.000, si no efectivamente. Nos adelantó Mijas, pero en una pregunta que me hacían en otro medio decía que estoy convencido que cuando terminemos este mandato y si no nos aproximemos al siguiente, estoy convencido que vamos de nuevo a volver, en este caso, a estar por debajo de Málaga, Marbella y después Vélez Málaga de nuevo. Bueno, pues vamos a ver si se cumple esa expectativa y si le parece vamos a hablar de otro asunto también que tenemos pendiente, que es en torno a la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, que incrementa en un 30% hasta los 7,2 millones su presupuesto, ¿no? Y bueno, pues ello al final supone, en fin, que, bueno, que esa esos noticia, 1,7... Esa noticia, mi compañero en el gremio, parece que lo vende con cierta ironía y con cierta maldad, las cosas como son. Yo eso lo voy a preguntar. Estoy hablando de un centro, sí. Pero para los oyentes estamos hablando de un teatro que se va a convertir en el segundo teatro más grande de la provincia de Málaga, porque ya lo fue cuando era Teatro Cine, cuando cabían 1.200 personas. Ahora, para la adaptación precisamente de accesibilidad, etcétera, etcétera, va a pasar a tener 930 plazas. Pero no olvidemos, en este caso seguramente al compañero del gremio, que ya le digo que lo hace con esa poca sensibilidad histórica, estamos hablando de rehabilitar un edificio que se inaugura en los años 60, y que en este caso se ha encontrado, porque muchas veces ocurre, pues unos problemas de humedad grandes, porque alrededor suya pasa un arroyo y evidentemente había que pilotar porque evidentemente el tema de la climatización, que va de lo más moderna, va debajo, en este caso, para aprovechar el agua caliente en invierno y el agua fría en verano, ¿no? ¿Vale? Para que nos entiendan. Y en este caso, afortunadamente, bajo la supervisión de los técnicos municipales, porque no hemos ido a buscar en otras empresas, sino que han sido los técnicos municipales los que han decidido que la mejor forma de adaptación, en este caso con ese imprevisto, pues va a ser esta. Pero incluso además también han visto que era mejor poner la taquilla pues en un lugar con mayor accesibilidad que donde estuvo en un principio, porque había 2 escalones que bueno, pues de primera hora. También es cierto que ese proyecto lo hemos heredado para lo bueno y para lo malo. Hay que felicitar a los que me antecedieron, que al final tuvieron esa sensibilidad para poder rehabilitar el Teatro Lope de Vega, porque entiendo que es una infraestructura cultural de primer orden, a pesar de que también en este caso algunas asociaciones culturales de Vélez Málaga no la nombren nada más otros temas con Palestina y que nos vayamos a otros lados, cuando en realidad lo que nos preocupa es que si podemos meter casi 1.000 personas de vez en cuando en un espacio escénico como es el Teatro Lope de Vega, en pleno centro histórico, unido al mercado de San Francisco, que también en este caso va a funcionar
o pretendemos que funcione como espacio de restauración, pues va a ser uno de los puntos fundamentales para que Vélez Málaga, el centro histórico de Vélez Málaga, recobre ese esplendor que tuvo en esa zona, porque en ese escenario han pasado todos y cada uno de los artistas que, bueno, en este caso ya muchos de ellos fallecidos, pero que llenaron el teatro y le dieron esa importancia a Vélez Málaga como capital cultural. Bueno, yo lo único que iba a preguntar, alcalde, es que efectivamente esa modificación presupuestaria tiene un coste de 1,7 millones. Sí, y además hay que agradecer en este caso a los compañeros, que el otro día salió en el pleno del ayuntamiento, e incluso, bueno, hubo un grupo político que se opuso, pero en este caso el Partido Socialista se abstuvo y entiendo que es un poco porque es verdad que estamos hablando también de que es Constructora San José, una empresa de reconocido prestigio la que está llevando a cabo la obra, y sin duda, bueno, pues también como venimos de un Next Generation tenemos que aprovechar la coyuntura para, como digo, a lo largo de este año podamos tenerlo disponible. Bueno, nos alegraremos de ello, pero simplemente decir eso, que los 1,7 millones de euros extra al final suponen, por ejemplo, bueno, según publica en Diario Sur, un compañero de profesión, la anulación de proyectos como podía ser a lo mejor la reactivación del servicio que daba el tranvía, que por cierto usted cifraba en 15 millones el volver a echarlo a andar. En fin, tiene un coste y el presupuesto no es ilimitado, y eso lo sabemos, y más un ayuntamiento como Vélez Málaga que está intervenido. Al final, tenemos un plan de ajuste precisamente no por no tener dinero, sino porque en este caso técnicamente se tarda más en pagar con las mimbres que tenemos, ¿no? Es verdad que tenemos que trabajar al respecto. Es una herencia. Ya la Cámara de Cuentas en el año 18 nos ponía colorado, bastante colorado, por 53 problemas. Estamos intentando resolver, pero evidentemente en el tiempo que llevamos tampoco es posible asumirlo con esa rapidez que nos encantaría. Pero es cierto que hay determinadas partidas que en este caso, bueno, pues hay que atender, hay que dar de baja una, y otra ya también ocurrió, en este caso, y lo dije en el pleno, ¿no? Con el edificio de la música, un edificio que acabamos de recepcionar y que de hecho además tuvo un incremento también, en este caso de 1 millón y pico a la hora de su ejecución, pero bueno, ahora nos queda una maravilla de espacio y estamos además a punto de adjudicar las obras del aparcamiento, que va a convertir, pues evidentemente, otro punto fundamental en el centro histórico de Vélez en una escuela de música de primer orden, con la sonoridad que merece y con el trabajo que en este caso, bueno, pues hemos heredado, pero que también había que darle ese nuevo impulso. Yo, por centrar el tiro de una manera muy concreta, alcalde, usted decía que había una posibilidad de hacer una consulta vecinal para saber si querían reactivar ese servicio que lleva paralizado ya desde el año 2012, que fue un poco ruinoso, la verdad. Todo el mundo lo ve cada vez que pasa por allí. Quiero ver a Magdalena Álvarez, que por lo que se ve estuvo el otro día por allí. Ya fue ella la que, por hacer un poco de historia, fue ella la que nos prometió en la Sociedad Recreativa La Peña, justamente al lado del Ayuntamiento de Vélez Málaga hace muchos años, que íbamos a tener el primer tranvía de Andalucía pagado y sufragado y digamos así gestionado a media entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Y luego fue ella misma, una vez que se había firmado el convenio, unos meses después, la que firmó una adenda diciendo que la Junta de Andalucía, a través de fondos europeos, pero además lo hicieron tan mal, que los 40 millones que costó lo pagamos los andaluces y no vino ningún dinero de Europa. Al final nos dejó tirados y directamente nos dijo que lo gestionáramos el ayuntamiento. Con lo cual, con esa emergencia o esa urgencia a la hora de asumir los costes extras del Teatro López de Vega, bueno, pues esa partida ha dejado de tener esa cantidad, lo cual no quiere decir que haya dejado de estar, y que además en este caso, bueno, pues habrá que preguntarle a los vecinos, y en ello andamos, y muy pronto espero tener respuesta. Bueno, si en realidad, pero también es cierto, con la cordura y la mesura que tiene gestionar a ver si es rentable. Público. Lo más importante es saber si es rentable. Si esa rentabilidad social, que ahora mismo pues estamos hablando aproximadamente, según una reunión que tuvimos con personas de la Consejería de Fomento, que entienden, porque ellos han puesto en marcha algún que otro, y nada más que tenemos que ver que el de Jaén todavía está dando vueltas. El de Jaén todavía no ha llegado a empezar a funcionar, ¿no? Unos costes importantes, si esa rentabilidad social, que al final evidentemente el transporte público no es rentable, pero sí es cierto que esa rentabilidad social a la hora de invertir
merece la pena. Exactamente, nunca es rentable el transporte público, pero en todo caso tiene que ser, vamos a decir, que se financie más o menos, ¿no? Porque la gente lo usa, si no, no tiene sentido. Me gustaría hablar de otro tema también con usted, alcalde, muy brevemente ya, porque nos vamos ya fuera de tiempo, que es la tasa de basura, la famosa tasa de basura que tanto dolor de cabeza están dando a los ayuntamientos en general. Y yo, por introducir un poco la información, entrará en vigor finalmente en 2026, entiendo que el 1 de enero, ¿verdad? Sí, y con ella se pretende recaudar pues 7 millones de euros con un coste de 101 a 135 euros por hogar. Esto es una normativa que sabemos que viene del gobierno. No, pero que parece que en Vélez Málaga nada más que lo va a poner Jesús Lupiáñez como alcalde. Parece que es el único municipio de España, incluido, además ponen de ejemplo el municipio de Torró, por ejemplo, digo la oposición, que ya tenía tasa de basura, que llevan 15 años cobrando, como mínimo 15 años, que tiene mi mujer un piso allí y que viene pagando 120 euros al año. Quiere decir que ya lo está pagando. Sí, ya se paga esa tasa. Está separado el IBI de la tasa de basura, correcto, en Torró. Correcto. Y en Vélez Málaga, como pasaba con Málaga Capital, pues no. Y es verdad que no está desglosado como tal, pero bueno, políticamente se aceptaba, ¿no? De aquella manera que el pago del IBI iba, bueno, también ese servicio, ¿no? De recogida de basura. Europa, es que ahora te obliga a Europa y especialmente Pedro Sánchez a tenerlo, porque bueno, es que sobre todo Pedro Sánchez al transponerla como él ha considerado. Porque si no, los oyentes podremos lamentar que ya no vendría ninguna subvención de la Unión Europea, porque evidentemente no tenemos al cobro una tasa de residuos que antiguamente, como yo me quedo con las palabras, tasa de basura. Claro, de mi compañero Celestino Rivas, este concejal de urbanismo que es un crack, que decía, es que antes recogíamos la basura y la tirábamos, la llevábamos a un vertedero. Ahora con eso hay que hacer un bolso. Es decir, que es que ahora ya además hay que reciclar. Hay que hacer mucho más de lo que se hacía anteriormente. Y esa obligación la tenemos. Pero fíjense los oyentes, si no teníamos ese ánimo de cobro con él, como si fuéramos un demonio, que este año no se va a pasar al cobro. Será a partir, como dice, del 1 de enero. Y que además estamos estudiando muchas medidas para bonificar en algunos supuestos, porque es importante, estamos trabajando en ello y de hecho ya tenemos modelos, y además también en darle un repaso al IBI para rebajarlo, con lo cual estamos trabajando para equilibrar en un poco ámbitos. Los ingresos con los gastos. Efectivamente. Veremos a ver si luego la cantidad final recaudada por ambos conceptos es similar, ¿no? A la cantidad que se venía recaudando anteriormente. Si es así, pues nada que decir, pero bueno, ya está. Ese sería el asunto. Es un tema polémico. Un día lo trataremos con más profundidad, alcalde. Perfecto, pues cuando quiera. Sí, y nada, pues le vamos a agradecer mucho que haya venido hasta aquí, hasta nuestro estudio. Ha sido un placer. Nada, igualmente. Y esperamos que próximamente vuelva cuando usted pueda, pues con motivo de agenda. Sabemos que la agenda de un alcalde no me importaría que yo vení después de Elisa Pérez de Siles también. Sí, un poco con la llamaremos también. Vale, perfecto. Bueno, pues el Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez Málaga, alcalde popular, muchas gracias por venir a Es la Mañana de Málaga de Radio. Vamos a dejarlo aquí y nada, desearle lo mejor. Muchas gracias. Ustedes.